Siempre bienvenidos a la serie de mini tutoriales referente al protocolo 61850. En esta ocasión les traemos una temática muy importante referente al protocolo, que son los reportes. ¿Qué es un reporte? Un reporte es un mecanismo usado por los IDEs o dispositivos electrónicos inteligentes para el envío de información hacia un cliente. En este caso, como puedes observar sobre la diapositiva, el relé X2 tiene 3 reportes y en su papel como servidor los dispone ante la petición por parte de los clientes RTU e IHM, donde hay disponibles un reporte digital y un reporte analógico en el caso de la RTU y un reporte digital 2 para la IHM. Para un caso más práctico y explicar los conceptos de cliente-servidor y los reportes, usaremos la herramienta AT61 como cliente. Se usará el AT61 client ubicado en la parte izquierda y como IDE o servidor utilizaremos el simulador Action Bay como servidor bajo el protocolo IS6150, haciendo las veces de un relé virtual. Como ustedes pueden observar, este contiene señales tanto analógicas como digitales, en este caso interruptores, seccionadores, selectores local remoto, borneras, además de algunas configuraciones de protección. Previamente ya hemos cargado este SSL del simulador o del relé virtual que contiene 8 reportes y 2 datasets. Conociendo con antelación las herramientas para simulación, ahora sí veamos en detalle qué es un reporte y qué es un dataset. Para este caso, vemos que un dataset contiene 3 atributos con diferentes comportamientos o trigger operation. El DHCG es un atributo que contiene la característica de reportar por cambio de evento. El segundo, que es el DUPD, es un cambio que se realiza en el momento de que se haga una actualización o reportará en caso de una actualización. Y el último, el QCHG, que es un atributo que se reportará solo y si hay un cambio dentro de su calidad. Por ejemplo, si estaba inválida y ahora es válida. En ese momento la señal será únicamente reportada. Si observamos el primer cliente, él tiene habilitado el comportamiento para enviar solo en casos de presentarse un evento. Para el segundo cliente, le llegan estos mismos datos con la diferencia de que el trigger option son diferentes para que lleguen además de eventos no solamente por cambio, sino también de forma cíclica, que es lo que observamos en este punto, por actualización, por calidad y integridad. De esta forma, los dos clientes obtendrían la información de la misma fuente de datos o los mismos elementos de información compuestos del dataset. Otra característica que tienen los reportes es que existen dos tipos. Están los reportes buferiados y los no buferiados. Este tipo de reportes deben tenerse en cuenta que se crean solamente en el servidor. Es una característica que está previamente configurada sobre los servidores o los IDEs. Lo único que puede hacer como el cliente en este caso es habilitar o deshabilitar el reporte de eventos. Un ejemplo ampliamente usado de los reportes buffered es que cuando se usan señales digitales y necesita almacenarse en caso de desconexión, estos serán reportados en el momento de realizar nuevamente la conexión por parte del cliente o la normalización entre la conexión entre el maestro y esclavo. Por otra parte, los unbuffered son usados para el caso de señales analógicas o medidas, por la cual sabemos que están cambiando continuamente y lo único que necesitamos saber es su valor actual. Tener en cuenta que los cambios o eventos que se realicen continuamente serán reemplazados por nuevos eventos que lleguen. Esta es la razón del por qué siempre se configuran aparte las medidas con las señales digitales. Entonces, como lo muestra la gráfica, el reporte con buffer lo que hace es en el momento de realizar una desconexión, empieza a guardarse todos esos eventos en una memoria de pila. El momento que el cliente reconecte, todos estos eventos son enviados. En reporte sin buffer, pues simplemente estos datos se pierden en el momento de que se restablezca la conexión, entonces no hay ningún buffer de eventos almacenados. Retomando la parte práctica, vamos a revisar dónde se pueden encontrar todos los conceptos mencionados anteriormente sobre un cliente. Los reportes están sobre la sección del árbol de proyecto, los datasets en su respectiva sección. Sobre esta sección, en primera instancia, al ubicarnos sobre el reporte de interés, observamos las señales del relé en esta ventana, que es la ventana Data Objects. Sobre esta podemos consultar cualquiera de estas señales y observar la información sobre la ventana Data Monitor. Otra forma de obtener la información es usando la opción de consultas cíclicas. Para ello, arrastramos la señal de interés
sobre la ventana Pollins y configuramos el tiempo que se desee realizar la consulta de la información y esta se informará en la ventana Monitor, donde se desplegará el estado, la estampa del tiempo dada por el cliente y en este caso la razón del por qué se consulta, en este caso lectura. Procedemos a borrar esta información. Al borrar la información del polling, inmediatamente se detiene la opción de consulta, borramos la opción de Data Monitor. Ahora vamos a observar la funcionalidad de habilitar los reportes. Esta se realiza por medio de dar clic derecho y habilitar el reporte que necesitamos. En este caso vamos a tomar las medidas. Vemos los Trigger Operation de los que hablábamos anteriormente, que eran los comportamientos del reporte, donde está el Data Exchange, que quiere decir de que es por evento, el Data Update, que es por actualización, la interrogación general, la integridad, en este caso el IE de server, el que se encarga de responderle al cliente, o el Quality Change, que era el que hablábamos de la calidad, que en caso de que haya un cambio en la calidad, inmediatamente es reportado. Para este caso, entonces, algo común que suele presentarse es revisar estas características dentro del Data Monitor y dentro del Data Object que necesitamos. Vamos a hacerlo entonces por cambio de evento y empezamos a observar que nuestra información nos empieza a llegar aquí. Si ustedes observan, en ese momento la magnitud es 0, pero si hacemos un cambio, este cambio nos llegará en tiempo real. Ustedes observan, en ese momento la magnitud es 1592 y llega de inmediato 1592. Vamos a hacer otro cambio, 16, y llega de inmediato 1664, 1592. Cambiamos nuevamente, está en 25, ¿sí? Cambiamos la otra medida, 34698, y observan que los cambios están en tiempo real. Algo común que suele presentarse es diagnosticar si existen reportes disponibles en nuestro servidor o nuestro relé. Recordar que un solo cliente puede disponer del reporte y en ocasiones si no existe alguno disponible no es posible determinar o establecer esa conexión. Para esta práctica vamos a utilizar otra herramienta que es el Action Builder, en la cual ya hemos cargado con antelación el relé virtual de Action Group, Action Simulator Bay. Como ustedes observan, vamos a parametrizar el habilitar el reporte. En este caso, las medidas van a estar deshabilitadas, el control va a estar habilitado, por ende no va a estar disponible y entonces AT61 no va a poder habilitarlo. En este caso, las protecciones van a estar disponibles y finalmente el process también va a estar disponible. Nos dirigimos en este momento a hacer la respectiva habilitación del reporte de control, como les había mencionado anteriormente. Si ustedes observan, él le permite a usted diagnosticar si puede o no puede habilitar este reporte. Esto lo hacemos por medio de esta característica que les había mencionado anteriormente, el Report Control Block para habilitar el reporte. En el momento que vamos a deshabilitar o habilitar, si ustedes se dan cuenta, al comunicarnos con el relé nos aparece un candado. Esto quiere decir de que no podemos habilitarlo porque ya está habilitada esa conexión con otro cliente que es el Action Builder. Por más que lo intentemos habilitar, no es posible realizar esta labor. ¿Por qué? Porque debe aclararse que solo el cliente que estableció la conexión es el único que puede deshabilitar este reporte. Pero lo que sí podemos diagnosticar con AT61 es saber si el reporte está o no está disponible. Algo que nos parece muy útil en el momento que vamos a trabajar con la herramienta es que si intentamos deshabilitarlo, sobre el log de eventos nos va a aparecer que el reporte no está disponible. En este caso, si intentamos, por más que intentemos habilitarlo o deshabilitarlo, no va a ser posible, pero si deshabilitamos los otros, sí vamos a poder realizar esa labor. Intentemos habilitarlo una vez más bajo otra de las características. Entonces, por ejemplo, en este caso no lo vamos a hacer por cambio de dato, sino por integridad, es decir, que es el servidor el que me va a estar continuamente enviando esa información, ¿sí? Entonces, si observamos estos datos, dice que la razón es por integridad, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la conexión o la configuración que ustedes pueden hacer. Entonces, como les mencionaba, en resumen, con el AT61 podemos diagnosticar cuál de estos reportes está disponible. Como conclusión,
Entonces podemos observar lo siguiente. Un reporte es un mecanismo usado por los IDEs para el envío de la información. Es un mecanismo entre cliente y servidor. Los reportes se componen por la información contenida entre los datasets y entender los datasets como un conjunto de elementos de información configurados sobre un IDE. También entender que estos reportes permiten hacer llegar la información del servidor hasta el cliente. Y entender que cada cliente puede activar un reporte dependiendo de sus necesidades. Finalmente, los triggers son las condiciones del funcionamiento del reporte. Como ustedes pueden observar, estas son las conclusiones que podemos llegar referente a los reportes de 61850 y sus funcionalidades y el por qué son tan versátiles dentro de los proyectos de control y automatización. De esta forma, hemos concluido con un análisis de lo que son los reportes en 61850. Finalmente, te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales y visites nuestra página web. Recuerda que disponemos de versiones gratuitas con las que podrás probar todas las funcionalidades que hemos mencionado anteriormente. Anímate y déjanos también algún comentario. Comparte esta información y recuerda que será un gusto atender todas tus dudas y sugerencias. Y hasta una próxima.